más laboriosos, más trabajadores que los hijos de la luz, nos pueden confundir. Entonces, varios de nosotros tenemos ya el testimonio personal, como en el caso de don Antonio, por ejemplo, que tiene ese testimonio tan hermoso que una vez nos va a compartir en la emisora, si Dios quiere, también el de su familia, y así el de personas que desde la familia de algunos de ustedes se han dejado confundir, y algunos están allá todavía en el error, a algunos ya la gracia del Señor los alcanzó, y es muy importante entonces que todos nosotros nos formemos bien. La semana antepasada, cuando estábamos hablando del tema de las piedras, no de las que yo aviento en las homilías, sino de las que aparecen bíblicamente referidas a Pedro y a Jesús, había dicho que quería traer unas imágenes de lo que son las piedras angulares en las construcciones antiguas. Traje como para que compartamos una por mesa y que vayamos viendo entonces lo que es una piedra angular. Muchísimas gracias. Y de esa forma entonces no nos dejemos confundir cuando se nos hable de Cristo en Efesios capítulo 2 versículos del 20 al 22 como la piedra angular, y que, como dicen muchos protestantes, si Cristo es la piedra, entonces Pedro no puede ser la piedra, lo cual es falso. Pero esa es una de las mentiras más comunes y una de las mentiras que mejor les salen a ellos cuando frente a un católico no preparado afirman entonces que Jesús no fundó su iglesia sobre la persona de Pedro, sino sobre la profesión de fe de Pedro. ¿Cuál profesión? La que dice Pedro cuando reconoce a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Y es entonces cuando dicen todos estos hermanos protestantes supremamente mentirosos que es sobre esa confesión de fe que Pedro hizo y no sobre la persona misma de Pedro, sobre la que Jesús fundó su iglesia. Entonces es importante que miremos, si ya todos tienen la hojita de lo que es la piedra angular. Para los que trabajan en la construcción, es fácil reconocer que los cimientos siempre están donde, arriba o abajo. Abajo, ¿cierto? Los cimientos son la base. Gracias, María. Los cimientos son la base en la cual la construcción está edificada, y a esa tarea, a esa labor dentro del edificio espiritual que es la iglesia de Jesús, es a la que Jesús mismo le da a Pedro como algo muy especial. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Jesús se refiere a Pedro de esa manera, lo está poniendo es como piedra de cimiento. Y más adelante, San Pablo, en la carta que le escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 20 al 22, como nos referimos, se remite nuevamente a esa tarea de los apóstoles como fundamento, ¿cierto? Del fundamento del cual Pedro es la primera piedra y la más importante. Y después, pasajes como ese de Efesios 2, versículos del 20 al 22, hacen referencia a Cristo también como piedra, pero como piedra angular. En las construcciones, sobre todo de tipo romano, en la arquitectura antigua de tipo romano, era muy común tener en los edificios esta clase de formas, los arcos. Antes les había pedido el favor que miraran ustedes los arcos que tenemos aquí en Santo Tomás, y esos no están hechos de piedra, después caí en la cuenta, pero bueno, por eso los quise traer, y que miren que la piedra que sostiene todas las demás es la piedra angular. No se usaba mortero, no se usaba cemento, se usaba solamente el peso de las piedras para que una sostuviera a la otra. Y cuando no está la piedra angular, todas las otras piedras se caen, se desmoronan. Entonces, la piedra de cimiento, la piedra base es Pedro, y junto con Pedro los apóstoles. Cristo es la piedra que está. ¿Sí me están escuchando? Escucho muchas voces por ahí.
a no ser que sea el ángel de la guarda que me esté hablando ya, para que pongamos atención acá. Pedro es piedra de base, junto con los apóstoles. La piedra que sostiene todas las demás, piedra angular, es la piedra que tiene un ángulo, es decir, tiene una forma tal que permite que todas las otras piedras estén sostenidas por ella. Pero la piedra angular no va abajo, va arriba. Cristo es esa piedra que le da cohesión, unidad, estabilidad, firmeza a este edificio espiritual que es del mismo, que es cuerpo suyo, que es esposa del mismo Cristo, y sin la cual, sin esa piedra angular, se cae la edificación. Por eso tiene mucho sentido que San Pablo, cuando habla de Cristo como de capiti. Capiti es la cabeza, ¿cierto? Entonces, si la cabeza va arriba, también la piedra angular va arriba. Entonces, por eso no se dejen ustedes engañar y ayuden ustedes a los que saben que están ya en el error y que frente a ese tema aparentemente tan confuso de quienes toman las Sagradas Escrituras sin ubicarlas en su contexto, se confunden ellos y confunden entonces a las otras personas a las que supuestamente les están transmitiendo la verdad, ¿sí? Bueno, habíamos avanzado en la catequesis de la semana antepasada con la intención ya supuestamente de terminar este tema, pero como es importante ir haciendo meditación en cada uno de estos pasajes que son tan importantes acerca de la iglesia, nos tomamos una catequesis de más en la que nosotros estamos hoy. Y es el tema fundamental por el que debería empezar todo curso o toda formación de apologética, porque es necesario saber desde qué iglesia estamos nosotros presentando el mensaje de Jesús, ¿cierto? Ya nos lo dice Mateo 16, versículos del 13 al 14, cómo de Jesús se enseñaban ya muchas cosas. Había muchos maestros que no desde el grupo de Jesús, no según las enseñanzas de Jesús, sino su propio parecer, su propia interpretación, su propio entendimiento de lo que era Jesús, enseñaban muchas cosas. Algo similar sucede en todos estos grupitos que hablan de Jesús y explican algo de Jesús y pueden tener algo de verdad acerca de Jesús, pero no es la verdad completa, son pedacitos de verdad. El Concilio Vaticano II habla como de chispas de la verdad o como de semillas de la verdad. Eso tienen todos estos grupitos que no son ni siquiera iglesias, que menos son la iglesia de Jesús, que no son sino sectas, es decir, pequeños sectores, pequeños grupos que se van aislando y que cada uno de ellos pues enseña cosas diferentes. Es importante saber si nosotros somos algo similar a todos estos otros grupos que enseñan muchas cosas acerca de Jesús, pero que no enseñan la verdad. ¿Somos nosotros algo como una secta? ¿Somos nosotros un pequeño grupito, un sector, una secta, o somos la iglesia de Jesús? Esa respuesta nos la da la Santa Biblia. Y por eso es que es importante que este curso que estamos iniciando y que está orientado a que después vayamos a visitar casa por casa a todos estos hermanos que ya se nos han ido, tenga la oportunidad de brindarnos mucha claridad acerca de si en verdad estamos en la iglesia de Jesús, y para eso lo tenemos que comenzar haciendo con las escrituras, porque como decíamos ahorita antes de la misa, en la iglesia, la única iglesia verdaderamente bíblica es la evangélica. Claro que sí, la de nosotros. Acuérdense que nosotros somos los verdaderos evangélicos, los verdaderos pentecostales, los verdaderos cristianos, exactamente, somos nosotros. Como han dicho varios padres apologetas, tristemente nos dejamos robar ese nombre, esa dignidad, esa identidad. Ni siquiera es un título, es lo que nos identifica.
Y por eso es muy común que aún personas que van a la misa con frecuencia todavía no saben ellos que son cristianos, piensan que solo son católicos y todavía como que hasta se ofenden o se asustan cuando los llaman cristianos. Nosotros somos los verdaderos cristianos. Bueno, ya llevábamos entonces avanzado este tema acerca de la iglesia cuando mirábamos desde varias citas bíblicas cómo Jesús sí quiso y de hecho sí fundó una iglesia. Y en la catequesis de mañana en la radio me van a dar un poquito más agresivo, para que estén preparados. Hablando de piedras, ¿no? Hablando de pedradas. No, explicaba, mañana si Dios quiere en la catequesis lo van a escuchar, cómo hay una serie de mentiras de las cuales se valen los hermanitos pastores protestantes para fácilmente confundir a las personas y decir que no importa si estás en la iglesia católica o si estás en alguna otra, lo importante es que creas en Jesús y que tengas en tus manos la Santa Biblia y que te dejes guiar por el Espíritu Santo y que creas en tu corazón y proclames con tus labios que Jesús es el Señor. Esas mentiras están orientadas a desprestigiar y a quitarle importancia a la iglesia, haciéndola ver como algo no importante. Y mentiras como la iglesia no salva, o la religión no salva, o la religión no es importante, son también una serie de mentiras que están orientadas a confundir a las personas para arrastrarlas a una iglesia, a una religión. Y entonces, si no es importante la religión, ¿por qué te invitan a la suya? ¿Por qué no te dejan en la que estás? ¿O por qué no se vienen ellos para acá? Si todas las religiones son lo mismo, ¿por qué ellos no vienen a la misa? ¿Y por qué no escuchan la enseñanza de los sacerdotes, de los obispos? Se ve claramente una mentira, ¿cierto? Todas las religiones son iguales, pero yo no voy a la iglesia de ustedes porque los sacerdotes abusan de los niños y son pedófilos o pederastas, o porque la iglesia les prohíbe que se casen, o porque allá todos son unos hipócritas, pero todas las religiones son iguales. Falso. Es una de las grandes mentiras que ellos suelen utilizar como estrategia para engañar y para confundir. Y no es nada nuevo. Ya hemos mencionado en otros pasajes y en otras catequesis, en otros momentos anteriores, cómo el padre de los protestantes, podríamos decir que ni siquiera es Martín Lutero. Podríamos decir que el padre de los protestantes es ¿quién? Satanás, ¿cierto? Y lo vemos en Mateo 4 citando de la Biblia, pero no cita de la Biblia el contexto para enseñarle esa, entre comillas, enseñanza a Jesús. Lo que hace es como sus hijos lo hacen, tomar un pedacito fuera de contexto y lanzarlo como un ataque en contra de Jesús para tentarlo, para querer confundirlo. Y muchos siglos después es la misma estrategia de los protestantes. Pero antes inclusive de que Satanás se atreva a tomar las escrituras y confundir, o al menos tratar de confundir a Jesús con ellas, lo vemos muy al inicio de la historia de la salvación, tentando ¿a quiénes? A Eva primero y después a Adán. Y en ese diálogo de la serpiente con Eva, vemos con lo que comienza el demonio esa conversación. Comienza con una mentira. La estrategia del demonio siempre es usar las mentiras. Por eso Jesús en Juan 8:44 reconoce al demonio, a Satanás, al dragón, a la serpiente antigua como el padre de toda mentira. También de las que echan los pastores protestantes. Esa estrategia de Satanás, que la utilizó y que le dio mucho resultado en el jardín del Edén, la siguen utilizando muchos siglos después cada uno de estos pastores protestantes que de manera igualmente engañosa van corrompiendo la fe de las personas débiles a través de todas estas cosas falsas que van diciendo y que los van alejando
y que los van apartando. Y hay un hecho también que quiero resaltar y quiero que abran todos sus Biblias allá en Mateo capítulo 16. Ya habíamos meditado nosotros en la catequesis anterior y en una catequesis más atrás también acerca de este pasaje tan importante en el que claramente se ve que Jesús sí fundó una iglesia. Una, no unas, no algunas, no muchas, una iglesia. Y lo decíamos ahorita cuando hablábamos del tema de las piedras, no de las que voy a lanzar mañana en el programa de la radio, sino de esta piedra angular que es Cristo y de la piedra de fundamento que es Pedro, y que también los apóstoles son piedras dentro de esa construcción espiritual que es la iglesia de Jesús, en la que nosotros también somos piedras. Una vez que ya Jesús ha señalado a Pedro como la piedra sobre la cual va a fundar su iglesia, y una vez que le ha dado también la autoridad y decíamos también la infalibilidad, es decir, aquel carácter a través del cual se garantiza, se asegura que Pedro, cumpliendo su función de oveja, de pastor de las ovejas de Cristo, no va a equivocarse en términos ni de moral, ni de fe, ni de doctrina. Vemos entonces desde el versículo 21 que Jesús cambia ya como el tema de la conversación y comienza con sus apóstoles a anunciar su muerte, ¿sí? Y entonces dice allá el versículo 21, ¿quién nos hace el favor de leerlo? Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Sí, sigue por favor. Okay. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Gracias, Mario. Ahí quiero resaltar dos cosas muy importantes en estos versículos, y llama la atención primero cómo apenas unos versículos atrás Jesús reveló la razón por la que le cambió el nombre a Simón y lo nombró Pedro, que significa piedra. En esos versículos del 18 al 19 queda claro cómo Jesús tiene ya una misión para Pedro en su iglesia, no en la iglesia de Pedro, en la iglesia de Jesús. Y apenas unos versículos más adelante, cuando Jesús está hablando de lo que va a acontecer con él como parte del plan que Dios tiene para ofrecernos a todos nosotros la salvación, alguien aparece allí manipulando a Pedro, y Jesús, como Dios, lo sabe muy bien, y Jesús ve que esta persona que está hablando no es Pedro, es Satanás. Y ahorita hablábamos de Mateo capítulo 4, donde las tentaciones de Jesús están provocadas por el mismo demonio, y vemos al final de las tentaciones la misma expresión que nosotros vamos a escuchar, o que de hecho ya Mario nos hizo el favor de leer hace un momento. Cuando vamos a Mateo 4, versículo 10, exorciza Jesús al demonio, diciéndole: apártate, Satanás, ¿cierto? Va de retro, Satanás, como aparece en la medallita de San Benito. Va de retro, Satanás. Aparece allí entonces una fórmula poderosa de exorcismo del mismo Jesús, que está apartando a aquel que lo está tentando, ¿cierto? Y después encontramos en ese pasaje que ya Mario nos estaba leyendo exactamente
la misma forma de exorcismo, la misma forma de expulsar o de rechazar no a Pedro, sino a Satanás. ¿Quién está tentando a Jesús? Satanás, no es Pedro. Y Jesús, como Dios, lo sabe muy bien. Y por eso el rechazo no es para Pedro. Porque los hermanos protestantes suelen decir que una vez que Pedro le falló a Jesús por primera vez en este pasaje, Jesús le quitó las llaves. Como cuando están en una fiesta y hay un conductor designado, decimos resignado, que no puede tomar, pero que sí comienza a tomar, y entonces le quitan las llaves para que no maneje el carro. Piensan los protestantes que así hizo Jesús, que una vez que nombró a Pedro, pero que Pedro le falló, una vez que le había dado las llaves, se las quitó. Y no, el rechazo no es para Pedro, el rechazo es para quien está tentando a Jesús una vez más a través de Pedro. Y por eso la respuesta de Jesús es: apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Va de retro, Satanás también podríamos decirlo. Pero ¿cómo hace el demonio para tentar a Jesús? ¿Cómo hace el demonio para utilizar a Pedro y tentar a Jesús? Nos lo dice el versículo 22. Pedro se lo llevó, ¿para dónde? Aparte. En otras palabras, Pedro lo apartó. ¿Qué son las sectas? Grupos que se han apartado. ¿Qué busca todo pastor protestante y todo predicador, visitador que vaya a tocar la puerta de la casa para hablarnos de la doctrina de los protestantes? Nos quiere apartar. No lo hacen dentro del grupo de la iglesia, no lo hacen en el interior de la iglesia, lo hacen cuando apartan a los feligreses, a los fieles. Y hay una figura muy bonita allí que podemos nosotros también reconocer en lo que Jesús comparaba cuando llamaba a los falsos maestros, a los falsos profetas, lobos vestidos de ovejas. Los lobos, ¿cómo atacan los lobos? Los lobos no atacan una manada. ¿Cuál es la estrategia de los lobos? Ellos en manada separan al rebaño de las ovejas, y una vez que las separan, identifican a las que están más débiles, y a esas son las que se cenan, ¿cierto? Pero no pueden hacer eso si lo hacen adentrándose en el rebaño mismo en el que todas las ovejas se protegen. Tiene que ser causando división, separación, para poder allí sí con claridad ver cuáles son las ovejas más débiles y podérselas atrapar. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad, ¿cierto? O al revés. Pero es lo que los protestantes hacen también, es a las ovejas más débiles a las que atrapan, y es separando, y es dividiendo, y es apartando de la comunidad, apartando del rebaño de Jesús, como los lobos pueden atacar a las ovejas. Y mañana, si Dios quiere, en la catequesis de la radio van a escuchar una reflexión en este sentido: ¿por qué los lobos solo vienen a atacar las ovejas de Cristo? ¿Por qué no atacan las ovejas de tal pastor, de tal secta, de tal congregación, de tal asamblea? ¿Por qué lo hacen solamente viniendo a las ovejas que están en el rebaño de Jesús? ¿Por qué será? Porque es Satanás, porque un lobo no va a robarle la presa a otro lobo. Ellos atacan en manada, ¿cierto? Porque el rebaño de Cristo es el rebaño en el que todas las ovejas son constantemente atacadas por muchos lobos, y cada lobo va haciendo presa de estas ovejas, pero entre ellos no se atacan. Vienen a atacar ese rebaño de Jesús. Y Apocalipsis capítulo 12 nos dice cómo una vez que el demonio
intentó dañar a Cristo, que es el hijo de la mujer, y que intentó después dañar también a la mujer. ¿A quiénes trata de dañar después? A los otros hijos de la mujer. Adivinen quiénes somos. Nosotros, ¿cierto? Por eso bíblicamente tiene mucho sentido que esa estrategia del demonio sea también como lo siguen haciendo ellos, que son sus hijos, su descendencia, los protestantes. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Está muy rico el pan? Después les llega el bill. Muy bien. Vamos entonces a centrarnos ahorita en la continuación del tema que ya nos ocupaba 2 semanas atrás. Y es cuando reconocemos que bíblicamente, como lo decíamos, hay pruebas fundamentales, esenciales, que nos permiten reconocer que solo hay una iglesia verdadera, que es la iglesia que fundó Jesús. Y si esa iglesia verdadera de Jesús se tiene que identificar por algo, esos rasgos, esas características, esas cualidades de la iglesia, solamente las puede tener la verdadera iglesia, la iglesia de Jesús. Y ya habíamos invertido entonces una gran cantidad de tiempo meditando en torno a la primera de esas cualidades esenciales, que es la figura, la persona, la misión de Pedro, ¿cierto? Es la primera y fundamental, y es la que curiosamente intentan siempre los protestantes atacar en primer lugar. Cuando dicen ellos, Jesús no fundó la iglesia sobre Pedro, lo que quieren es quitar ese fundamento de Pedro para decir que cualquier iglesia es lo mismo, ¿cierto? Que no importa en cuál iglesia estás, que de hecho no hay una iglesia, porque lo que basta es tener la Biblia, ¿sí? Y desde la Biblia poder enseñar la verdad. Pero a nosotros nos queda claro, no solamente en el Nuevo Testamento y en la tradición de la iglesia de 2000 años, sino que también nos queda claro aún en el Antiguo Testamento, en donde ya se anunciaba la presencia de Pedro, que la iglesia de Jesús sí tiene un pastor, ¿cierto? Sí tiene un guía, sí tiene una cabeza visible, una autoridad que ha sido establecida por el mismo Jesús, ¿sí? Yo creo entonces que no hay necesidad de adentrarnos nuevamente pues en todos estos temas sobre Pedro, que son todas esas citas bíblicas que ustedes tienen allá en la primera página de estas guías que estamos utilizando, que las estamos haciendo justamente para que después ustedes vayan a distribuirlas y a ofrecerlas a sus hermanos y hermanas que están confundidos. Así como Pedro, la iglesia también tiene otras bases, otros fundamentos, de los cuales ya pasajes como Efesios 2, versículos del 20 al 22 nos ofrece, y es el otro fundamento de los apóstoles. La iglesia de Jesús está sostenida sobre el fundamento de los apóstoles. Ahorita lo vamos a ver también cuando hablemos de las 4 cualidades fundamentales, de las cuatro características de la iglesia, que la iglesia es apostólica. Pero los apóstoles de Jesús, en la iglesia de Jesús, no son apóstoles que se nombran a ellos mismos, son apóstoles que han sido nombrados por Jesús, son llamados por Jesús, y Jesús es el que los escoge. Él llamó a los que quiso. No se hace pastor uno de la noche a la mañana, no se nombra uno profeta o evangelista o pastor. Tiene que ser porque el mismo Dios sea el que nos haya llamado, ¿cierto? Y hay entonces una forma dentro de la iglesia de Jesús para que el Espíritu Santo se comunique de uno a otro, y esa forma establecida por el mismo Dios se llama la imposición de las manos, que es la herramienta a través de la cual se hace posible la sucesión apostólica, ¿cierto? Y lo vamos a ver ahorita, pero ya lo veíamos también cuando Pedro toma la iniciativa de que reemplacen a Judas Iscariote y que en su lugar elijan
a Matías, ¿cierto? Y no se eligió Matías, yo me declaro pastor. No, lo tuvieron que poner en oración, lo tuvieron que poner en consideración de la iglesia, de los apóstoles, y fue el Espíritu Santo el que les mostró de los candidatos que habían presentado a quién elegían. Yo me acuerdo que fui una vez a casa de Miguel y de Leticia y estábamos allá con Jesús y llegó también Mario que es, pero no vamos a dar apellidos ahorita porque se vienen sensibilidades. Pero cuando hablábamos con Mario, y ahí están Leticia y Miguel para que no me dejen mentir, Mario decía que él era evangelista. ¿Quién lo nombró evangelista? Y cuando le preguntamos si quería ser pastor, él dijo que no, que él ya era evangelista y que quería seguirse formando como evangelista. Primero, ¿quién lo nombró evangelista? Segundo, Jaime, ¿cierto? ¿Y quién le dio la potestad a Jaime? Sería su mamá, ¿cierto? Y entonces, cuando me sorprendía después, cuando me daba cuenta que Mario, que había dicho que no quería ser pastor, resultó siendo pastor. Nadie lo nombró como evangelista, pero era evangelista. No quería ser pastor, según él, y apareció después como pastor. ¿Y quién lo nombró como pastor? ¿Cierto? En la iglesia de Jesús, yo no me nombro sacerdote porque creo que tengo más cualidades que ustedes, o porque sé más que ustedes, o porque soy más perrón que ustedes. No, en la iglesia de Jesús las cosas no se dan de esa manera. Las cosas se dan al estilo de Dios, y Dios estableció la imposición de las manos como la herramienta a través de la cual se hace la sucesión apostólica, se transmite el Espíritu Santo de uno a otro, y lo vamos a ver también ahorita más adelante. La Virgen María, ¿qué iglesia, si se tratara de ser la iglesia verdadera, tiene a la Virgen María desde sus inicios? La Iglesia Católica, ¿cierto? Todas estas otras iglesias que se dicen la iglesia de Jesús no se atreven ni siquiera a repetir lo que ya la Santísima Virgen María profetizó, que todas las generaciones la van a llamar bienaventurada. Ningún pastor protestante en estos tiempos llama a la Virgen María bienaventurada. La llaman de formas completamente diferentes, hasta horribles, que denigran de la presencia de la persona, del rol, de la misión de la Virgen María. Y tienen todavía el descaro de decir: nosotros somos la iglesia de Jesús, pero no aceptan a María, que es la que el Señor escogió para que nos trajera a ella en su propio vientre a nuestro Salvador. La iglesia de Jesús, la iglesia verdadera, necesariamente tiene que tener a la Virgen María. Y ya la semana pasada meditábamos entonces en Hechos 1:14, en el que además del grupo de mujeres del que estaba hablando Lucas, se distingue a una mujer en especial, la madre de Jesús, y hasta le ponen su nombre. ¿Cómo se llama? Teresa. No, María, ¿cierto que sí? María, la madre de Jesús. Muy bien. La enseñanza de los apóstoles, como lo vemos en Hechos 2:42, y es que en la iglesia de Jesús, los verdaderos apóstoles, no los que se nombran ellos mismos, payasos y vergüenzas como decimos también, sino los que Jesús ha escogido porque Él quiso, son los que enseñan al pueblo de Dios. Dios ya ha dejado sus propios maestros, Dios ya ha dejado sus propios apóstoles, y esos apóstoles son los que se encargan entonces de la enseñanza. La fracción del pan, la Eucaristía. Meditábamos también la semana antepasada, en este tema de la Eucaristía, para reconocer cómo en la fracción del pan aparece ya el signo a través del cual inclusive se hace presente, se reconoce, se distingue ¿a quién? A Jesucristo, ¿cierto? Los apóstoles así lo entendieron. Aún Pablo,
que no estuvo en la última cena, nos cuenta allá en 1 Corintios 11 lo que él recibió del Señor. Pero lo recibió del Señor no porque estuvo en la última cena, lo recibió del Señor porque era la tradición de la iglesia, la fe de la iglesia, que por 2000 años ha seguido inalterada y que por 2000 años ha sido la única iglesia que cree plenamente que Jesús está presente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, en la Santa Eucaristía. Y también por 2000 años se reconoce a la Iglesia Católica como la iglesia que tiene el poder sacerdotal a través del cual se hace posible el milagro de la transubstanciación, que la especie del pan y la especie del vino se transformen por la epíclesis, por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Esa es la Iglesia Católica, entonces, donde Cristo está realmente presente, sacramentalmente presente, vivamente presente, ¿cierto? Bueno, y terminábamos entonces esas cualidades de la iglesia hablando de Cristo mismo como la verdad, ¿cierto? Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad. Si Cristo es la verdad, la iglesia de Cristo debe ser el fundamento de esa verdad, y no de una verdad a medias, no de una verdad en chispitas o en semillitas, sino la verdad plena. Por eso la iglesia es la columna y la base o el fundamento de esa verdad, ¿sí? Bueno, claro hasta ahí. ¿Seguros? Hija. Sí. Algunas están ahí en la misma línea en la que vamos, otras están en la página anterior. Son dos hojas. Son 3 páginas. Pero gracias, Brenda, por preguntar, y quiero aprovechar la pregunta de Brenda para invitarlos a que pregunten, ¿sí? Ninguna pregunta es innecesaria, ninguna pregunta está fuera de lugar. Bueno, en el credo, sí, ¿verdad? Falso. No.
y así lo hubieras buscado, esa cita bíblica no aparece, no indica la cantidad. Hubiera sido bueno preguntarle a ese hermano testigo de Jehová, búscame pues en tu Biblia donde dice que 120, no aparece. Lo que sí aparece es, como decías tú, la claridad con la cual Jesús se está refiriendo a ese pan como su carne, y ese vino como su sangre. Y se está refiriendo también Jesús con toda claridad a esa carne y a esa sangre como verdadera comida y verdadera bebida. Y esa expresión, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, no deja lugar a dudas. Lo verdadero se opone a lo simbólico. Jesús mismo está diciendo que su carne no es simbólicamente su carne, es verdaderamente su carne, es verdadera comida. Es decir, no es un símbolo, no es una representación, no es una comparación, no es un ejemplo, es verdadero. Jesús lo está expresando de esa manera. La simbología viene cuando al inicio de ese discurso Jesús estaba hablando de lo que recibieron los israelitas en el desierto, que era el maná. El maná sí es un símbolo de la Eucaristía. El maná sí es un símbolo del verdadero pan vivo bajado del cielo. Jesús utiliza en varias ocasiones la palabra verdadero. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el verdadero pan vivo bajado del cielo. Es verdadera la presencia de Cristo como alimento sacramental para nosotros. Y eso sí aparece con mucha claridad, pero ellos lo niegan, pues, por supuesto, de forma rotunda, ¿cierto? Aparece claro también en qué momento y cuál fue el hecho, podríamos decir, que marcó el punto de separación entre muchos de sus discípulos, que se sigue viendo hasta nuestros días. Y como el padre Luis Toro, por ejemplo, y otros autores lo han ya señalado, curiosamente aparece en aquel número que después en el libro del Apocalipsis, por ahí como en el capítulo 18, ¿no? Habla de la bestia y que indica una oposición, una contraposición radical en relación con la iglesia de Jesús, y es precisamente en torno a ese tema. Juan capítulo 6, versículo 66, 6, que es el número de la bestia, indica quiénes son y por qué razón es que se separaron estas personas de la iglesia de Jesús, ¿cierto? Miremos ahí en el número 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ojo que los que se apartaron no eran fariseos, no eran saduceos, no eran sacerdotes, no eran levitas, eran los discípulos de Jesús. O sea, ya lo habían escuchado, ya lo seguían, ya habían visto sus milagros, de alguna manera ya creían en él, ya aceptaban algunas de sus enseñanzas. Pero cuando Jesús llega a esta parte crucial de su enseñanza, de su doctrina, de lo que se acepta por la fe, es cuando muchos de sus discípulos, o sea, gente que ya lo seguía, se alejaron, se apartaron. ¿Y por qué se apartaron? Porque es que ellos que estaban escuchando a Jesús sabían muy bien a qué se refería Jesús. Ellos vieron como muy duras esas palabras porque sabían que Jesús verdaderamente les estaba diciendo: aquí estoy, cómanme, me tienen que comer. Y en la lengua en la que Jesús les estaba hablando es la lengua en la que ellos podían entenderlo, y sabían que no era un símbolo, sabían que Jesús no se refería a sus palabras, que el pan del que Jesús habla, que la comida de la que Jesús habla, que la carne verdadera y la bebida verdadera de la que Jesús está hablando no son sus palabras, como dicen los protestantes, es su propio cuerpo. Y por eso es que ellos lo entendieron muy bien. De no ser así,
Fácil hubiera sido para todos estos discípulos que se fueron haber entendido que Jesús se estaba comparando simplemente con algo, ¿no? Hubiera sido fácil para ellos decir, es una analogía, es una parábola, es una comparación, ¿cierto? Así como cuando Jesús dice, yo soy la puerta, se está comparando a Jesús con el pan, ¿cierto? Yo soy el buen pastor, se está comparando a Jesús con un cuidador de animales, ¿no? Allí en ese discurso sobre el pan de vida, Jesús está hablando de ese pan como Él mismo. Y no puede ser, bueno, por un lado no puede ser que está refiriéndose Jesús a un símbolo, porque esos discípulos que se fueron entendían muy bien de qué estaba hablando Jesús, ¿cierto? Y por eso se escandalizaron. Si hubiera sido un símbolo no se hubieran escandalizado, pero cuando les dice Jesús literalmente, tienen que comerme, tienen que masticar mi carne, es cuando se escandalizan. ¿Qué maestro de la ley, qué rabino había antes ofrecido su propio cuerpo para que se lo comieran? No, ninguno. Y por eso se escandalizan. Primera razón por la que no es un símbolo. Segundo, dicen los protestantes que frente a las palabras de Pedro, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dicen los protestantes que a lo que Jesús se está refiriendo es a sus propias palabras, ¿cierto? Lo cual es falso, porque las palabras de Jesús ellos ya las han venido recibiendo. Pero cuando Jesús habla de su carne y de su sangre, está hablando en futuro. ¿Sí me vamos a entender? No puede referirse Jesús a sus propias palabras, porque es que las palabras de Jesús ya las están recibiendo aún desde antes del milagro en Caná de Galilea, porque para ese momento Jesús ya tiene ¿qué? Discípulos que todavía no creen en Él como el Hijo de Dios, pero sí lo ven ya como un maestro. Miren en Juan capítulo 2 y van a ver en el versículo 11 que Jesús ya tiene discípulos. O sea, Jesús no era un desconocido, era ya un maestro de la ley, era ya identificado como los rabinos de su tiempo. Los llamaban rabí. ¿Se acuerdan? No le están diciendo conejo. ¿Cómo es que se dice en inglés conejo? No le están diciendo conejo, ¿cierto? Le están diciendo maestro de la ley. O sea, Jesús ya tiene discípulos. Jesús ya ha comunicado sus palabras desde el inicio mismo de su misión. Entonces, no se puede Jesús estar refiriendo a lo que Pedro dijo, a las palabras de Jesús que tienen vida eterna, en ese momento en el que está hablando de sí mismo como el pan de vida, porque esas palabras de Jesús ya se están comunicando. Luego, si Jesús está hablando en futuro, significa que en un momento de su misión, Él les va a dar algo diferente de sus palabras. Y eso diferente es a lo que se está refiriendo aquí: su propio cuerpo, su propia sangre, verdadera comida y verdadera bebida. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí? Muy bien. Gracias, Berta, por esa pregunta tan importante. Padre, hija, y si no fuera real, ¿por qué los satánicos lo buscan para profanarlo? Muchísimas gracias, Vidal. La tercera observación muy valiosa que nosotros podemos mencionar. Y los demonios, así como lo vemos en Santiago 2:19, tienen más fe que nosotros, porque ellos y los ministros que hacen esas ceremonias satánicas reconocen en la Eucaristía la presencia real de Cristo. Y cuando les llevan a los satánicos una hostia sin consagrar, que no es el cuerpo de Cristo, a través de los ritos que ellos hacen, fácilmente se dan cuenta que esa hostia que les llevaron no es la Eucaristía, es una hostia cualquiera, que se la pudieron robar de la sacristía, o que la encontraron en una tienda, o que la compraron. Pero la presencia real de Cristo en la Eucaristía es notoria hasta para los demonios. Y si no, ¿por qué no van allá con Jaime a traer un pan de los que le da a su... Exactamente. Sí, gracias, Vidalia. Excelente observación también. Por eso los demonios creen más que nosotros. Ya deberían estar salvados los demonios. Y no.
¿cierto? Y los protestantes que tienen una fe así como parecida a la de los demonios, ya se creen salvados. Ay, Jaime, y William, y Mario, y Alfonso, y toda esta parranda de sinvergüenzas. Y Cristian, ya hay uno nuevo. Sí. Y Fernando, muy bien. Puras pedradas, ¿cierto? Bueno. En el credo, nosotros decimos siempre que estamos reconociendo públicamente nuestra fe, que creemos en una sola iglesia, ¿cierto? Creo en una sola iglesia. El credo, hemos dicho en las catequesis de antes de la misa, es la síntesis o el resumen o el símbolo de la fe que reúne a grandes rasgos todo aquello en lo que nosotros creemos, que nos hace practicar y profesar una sola fe, ¿cierto? ¿Sí vas a decir algo, Oscar? En sus asambleas, en sus cultos, en lo que ellos llaman la cena del Señor, sí. Verdaderamente lo que ellos consumen ahí es un símbolo, ¿cierto? Porque como no tienen el poder sacerdotal, ellos no recibieron el poder de ser pastores a través de la sucesión apostólica, sino que se autonombraron como lo han hecho todos esos que mencionamos ahorita. Entonces ellos no pueden hacer presente a Cristo en lo que ellos llaman la cena del Señor, porque no pueden transformar el cuerpo, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es verdad, en las cenas del Señor que ellos celebran, Jesús está de una forma simbólica, es un recuerdo, es una dramatización, una obra de teatro, tanto que no consumen vino, consumen jugo de uva, o consumen Fanta, o consumen Coca-Cola, ¿cierto? Pero no consumen vino, ¿cierto? Y es por supuesto una dramatización, una obra de teatro, en colombiano una payasada, pues, ¿cierto? Pero lo grave es que así como ellos piensan que lo que tienen en su culto es un símbolo, así también creen ellos que lo que nosotros como católicos tenemos es también un símbolo. Y es donde está lo grave, y es donde está su confusión, porque ellos hacen como una generalización frente a lo que ellos celebran, incluyendo también lo que nosotros celebramos, y diciendo que simplemente a lo que se refiere Jesús, tanto en los evangelios sinópticos que hablan de la cena del Señor, así también como el capítulo 6 de San Juan, que presenta el discurso de Jesús del pan de vida, es un símbolo. A lo que se estaba refiriendo Jesús es a un símbolo. Gracias, Oscar. Leticia. Cada año. Lo hacen en la cuaresma, exactamente. Pero lo triste, ellos sí celebran, como decía Oscar, celebran esa obra de teatro como un recuerdo, como un memorial, y Jesús ahí no se hace presente sacramentalmente porque ellos no tienen el poder. Pero lo grave, lo triste, lo lamentable es que ellos se refieren a la Eucaristía nuestra como cristianos católicos, como iglesia verdadera de Cristo, también como un símbolo, ¿cierto? Y por eso es que se atreven inclusive a utilizar expresiones supremamente irrespetuosas, blasfemas, inclusive denigrantes de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por ahí hay otra mano levantada. Charino. Sí, eso es para nosotros, los católicos, pero para ellos como testigos de Jehová no.
Sí, es verdad. Y por eso nosotros también en el inicio de la Cuaresma usamos la ceniza, ¿cierto? Como un gesto público, un gesto visible de arrepentimiento, de llamado a la conversión. Pero eso es para nosotros, para los testigos de Jehová y para el resto pues de las sectas, no. Para ellos son diferentes cosas, muchas de las cuales inclusive no tienen nada que ver con el fundamento bíblico de lo que nosotros como católicos celebramos, ¿sí? Muy bien. Los protestantes, cuando arrastran, como decíamos ahorita, apartan, alejan, separan a un católico para confundirlo, de la misma forma que Pedro, movido por Satanás, lo apartó. Una de las cosas que le piden a esta persona a la que están trabajando pues allá en lo que se conoce como un lavado de cerebro, es que tiene que profesar públicamente que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y ellos no saben, o no les importa, o no les han contado que nosotros como cristianos católicos cada 8 días hacemos ya una profesión, y en esa profesión no solamente decimos que Jesús es nuestro Señor, sino que hacemos otras 11 pequeñas confesiones en lo que se conoce como el credo, ¿sí? Por eso, si un católico entendiera lo que es el credo, no se dejaría confundir. Si un católico supiera que lo que hace en la misa cuando recita el credo es profesar su fe, no se dejaría confundir cuando le dicen: tienes que profesar con tus labios que Jesús es el Señor. Todo católico debería ser capaz de reconocer que semana tras semana es lo que nosotros ya hacemos. Reconocemos al Señor como Dios de nuestra vida, y lo reconocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no es cierto que tenemos que reconocer al Señor como Señor solamente para ser salvados. Si así fuera, los protestantes tendrían que reconocer que los católicos ya estamos salvados, porque si de eso se trata, ya les llevamos la delantera. Y lo hacemos no una sola vez. ¿Cuántas veces? Muchas, cada que estamos en la Santa Misa. Entonces, cada que estamos en la Santa Misa, hacemos la profesión de nuestra fe. Y dentro de esa profesión, reconocemos que Jesús es nuestro Señor. ¿Sí? ¿Ven allí algo claro? ¿O comienzo desde el principio? Se espantaron ahí, sí, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la iglesia, decimos que la iglesia son 4 cosas. Hay 4 cualidades, características, rasgos, elementos que identifican a la iglesia como iglesia verdadera de Jesús. Decimos que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica y que la iglesia es apostólica. Vamos a meditar entonces en todos estos pasajes que siguen a continuación para reconocer cada una de esas características de la iglesia que desde la Biblia misma nos permiten identificarla como la una y única verdadera iglesia que fundó Jesús. Ya nosotros hemos mirado pues hasta la saciedad, pero es muy hermoso meditar siempre en ese pasaje de Mateo 16, 18, donde dice Jesús, Mateo 16, del 16 al 18, donde dice Jesús: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya la palabra misma de Jesús, cuando se refiere en singular a esa iglesia, permite identificar que cuántas iglesias está fundando Jesús. Una, ¿cierto? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los protestantes la tienen mal, yo creo, en la Biblia de ellos, porque ha de ser mis iglesias o 1000 iglesias, ¿cierto? Sí. Padre, la oración del credo como tal no está en la Biblia, pero cada una de sus partes bíblicas. Sí, es verdad. Y en las catequesis que estamos haciendo antes de la misa, vamos a ir encontrando dentro de la Biblia cada una de esas afirmaciones que nosotros profesamos en el credo. Muy importante pregunta, María. Muchísimas gracias. ¿Ibas a decir algo, Lupe? ¿No? ¿Te estabas estirando? Bueno. Sí, señora. Volviendo a
Sí. ¿Qué se les da? ¿Agua para tomar por el vino? ¿Cómo hacen para darles a las personas? Gracias, señora Carmen. Una pregunta muy importante también. Primero hay que reconocer que en la Eucaristía acontece un milagro muy importante que se llama la transubstanciación. Esa palabra no está en la Biblia, así como no hay muchas otras palabras que se refieren a partes importantes de nuestra fe que no están en la Biblia, pero que la enseñanza misma sí está, ¿cierto? La transubstanciación significa que la sustancia o la esencia de lo que hasta el momento es pan y de lo que hasta el momento es vino se transforman. De ahí viene la palabra trans, ¿cierto? Transubstanciación, una transformación de la sustancia, de lo que antes era pan, ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. De lo que antes era vino, ya no es vino, sino que es ahorita la sangre de Cristo. Ese milagro maravilloso que está inclusive testificado por muchos otros milagros eucarísticos que pueden ustedes encontrar en internet de hermosísimos hechos comprobados por la ciencia misma, en los que el pan de la Eucaristía, que ya no es pan, se convierte en un trozo de carne, o el vino de la Eucaristía, que ya no es vino sino la sangre de Cristo, se transforma verdaderamente en sangre humana, y cuyas células pues no se mueren ni se disuelven, lo que compone pues esa sustancia real de sangre humana y de carne humana. Y es una reiteración pues del milagro de la Eucaristía en la transubstanciación. Nos permite reconocer que lo que se cambia es la sustancia, es decir, la esencia misma de ese pan y de ese vino, pero que la apariencia del pan y del vino permanece, ¿sí? Entonces por eso nosotros en la Eucaristía vemos con nuestros sentidos, saboreamos con nuestros sentidos, palpamos con nuestros sentidos esa presencia eucarística de Jesús en las apariencias del pan y del vino. La apariencia permanece, la sustancia cambió, ¿sí? Eso es importante. Como parte de las apariencias tenemos el sabor de la sangre de Cristo, que sigue sabiendo a vino, ¿cierto? Y es solo por la fe que nosotros reconocemos la presencia real de la sangre de Cristo allí, así al consumirla nos sepa a vino, ¿cierto? De la misma forma, al consumir el cuerpo de Cristo, la textura de la hostia consagrada del cuerpo de Cristo viene siendo igual a la textura, al sabor de la hostia antes de la consagración, pero nuestra fe es lo que nos permite identificar que ya no estamos comiendo pan, sino el cuerpo de Cristo. Como parte de las apariencias del pan o de los accidentes del pan, que se llama también así, hay entonces ciertos componentes del pan ácimo que se transforma pues en esta hostia que se consagra, que permanecen en la hostia consagrada como parte de los accidentes del pan o de la apariencia del pan. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Es por eso que algunas personas pueden todavía sentir cierta alergia a los componentes de esa harina con la que se hace el pan ácimo, la hostia para la consagración, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que se llaman estas hostias que se ponen especiales, que no traen? No. ¿Cómo se llama esto, Lupe o Roberto? Gluten. ¿Qué es gluten? ¿Alguien sabe? Es como uno de los elementos que contienen ciertos cereales y que permanecen todavía dentro de la apariencia del pan, y por tanto a algunas personas les puede hacer daño, no la Eucaristía, ¿cierto? No el cuerpo de Cristo, sino esa reacción a lo que todavía permanece en el cuerpo de Cristo como apariencia o como accidentes, ¿sí? Entonces, para las personas que van a recibir la Sagrada Comunión y que tienen esas alergias a esa clase de productos como el gluten, ¿cierto? Hay unas hostias que las preparan con un tipo de harina que no contiene el gluten,
pero que todavía es harina de trigo, nomás que le remueven ese componente para que ya entonces no cause la alergia, ¿sí? Y se consagra de todas maneras como el cuerpo de Cristo, y es lo que las personas que necesitan pues tener esta clase de hostias especiales reciben en la Santa Misa, ¿sí? Para las personas que por haber ya batallado con el alcohol no pueden estar en contacto con el alcohol, todavía como apariencia del vino en la Santa Eucaristía, la sangre de Cristo contiene todavía el sabor del vino, y es por eso que se les sugiere a las personas que están batallando con este problema del alcoholismo consumir la Sagrada Eucaristía solamente bajo la presencia real de Cristo en su cuerpo, ¿cierto? No en su sangre. Entonces reciben el cuerpo de Cristo, pero se les sugiere no recibir la sangre, ¿sí? Pero por decir, las personas que no alcanzaron a consumir la sangre en la especie del vino, se supone que consumen todo. Sí, también gracias por la aclaración, Lupe. El hecho de que recibamos solo el cuerpo de Cristo no significa que recibimos el cuerpo de Cristo sin sangre, ¿sí? Si el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, necesariamente incluye la sangre, ¿cierto? Entonces, en nuestros países, allá en América Latina, es muy común que la Sagrada Comunión se da solamente bajo la forma, se llama bajo la forma del pan, ¿cierto? No significa que está el Padre repartiendo pan, es bajo la forma del pan, es decir, bajo la apariencia del pan. Distribuyen solamente el cuerpo de Cristo, no la sangre de Cristo, pero al tomar a Cristo en la Eucaristía, lo están tomando completo, ¿cierto? Es el Cristo total el que estamos recibiendo. Gracias por la aclaración, Lupe. Y quienes por alguna razón no pueden recibir el cuerpo de Cristo porque no pueden masticar, por ejemplo, en muy raros casos llevamos la sangre de Cristo en pequeñas botellitas para los hospitales, y la comunión la damos bajo la forma del vino. Y no es que estamos dando vino, sino que estamos transmitiendo en la comunión, o comunicando mejor en la comunión, solamente la sangre de Cristo, ¿sí? Pero al recibir la sangre de Cristo, estamos recibiendo también la totalidad de la Sagrada Comunión. Una última pregunta por aquí. ¿O quién se estaba estirando ahí? No, padre, lo que pasa es que cuando te dicen la forma, yo siempre había escuchado en la especie, y me imagino que es lo mismo. Sí, la especie, la apariencia, la forma se refiere a la misma realidad, que es lo que nuestros sentidos identifican, pero es lo que está trascendido por la fe cuando nos lleva a reconocer que lo que estamos recibiendo es más que eso, ¿cierto? No son solamente las apariencias de lo que nuestros sentidos nos indican, sino que es la realidad espiritual, eterna, divina, inclusive, que en la Sagrada Comunión nosotros recibimos, ¿sí? Bueno, ya también habíamos referido nosotros una reflexión en torno a la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, donde dice que Dios tiene una iglesia y que esa iglesia es su casa. Vamos a dar las preguntitas que nos quedan para el final, ¿sí? No las van a olvidar para que las preguntemos al final. Bueno, entonces, ¿cuántas casas tiene Dios? Una. ¿Quién nos dice eso? San Pablo, cuando nos está diciendo que la iglesia es casa ¿de quién? De Dios vivo, ¿cierto? Entonces Dios tiene una sola casa, y esa casa es la iglesia. Y además de ser casa de Dios vivo, ya decíamos, también es columna y fundamento de la verdad. ¿Cuántas verdades hay? Una también, ¿cierto? Muy bien. Gálatas capítulo 1, versículo 13, nos está confirmando de la misma manera que la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, que Dios sí tiene una iglesia, es una sola iglesia. ¿Quién nos hace el favor de leer Gálatas 1:13? Y alguien que vaya preparando allí, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Gálatas 1:13. ¿Quién dijo yo? Lupe. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta ante Dios en judaísmo, cuando encarné
solamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla. Muchas gracias, Lupe. Allí San Pablo está contando su experiencia de conversión y nos está diciendo que él antes, como judío, como fariseo muy celoso de su fe, perseguía una iglesia. Y esa iglesia era la iglesia de Dios. De manera similar, vamos a mirar allí en primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. ¿Quién la encontró? Señora María, sí. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Muchísimas gracias. Allí entonces también está una vez más Pablo refiriendo a esa actitud celosa que tenía en torno a su fe, hasta que tuvo ese encuentro personal y maravilloso con Jesús, que le hacía ver que no solamente estaba persiguiendo a una iglesia, sino que esa iglesia que perseguía era la misma iglesia que con su fundador era una sola cosa. Y por eso allá encontramos en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 9, donde se narra precisamente ese hecho, que lo que le dice Jesús a Saulo hasta ese tiempo es: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Jesús se está identificando con su iglesia. Jesús y la iglesia son uno solo. Y es por eso que primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 13, nos permiten ver la iglesia como un solo cuerpo de Cristo. Y de la misma forma nos permite Efesios capítulo 5, versículos del 31 al 32, reconocer que Jesús tiene una sola esposa. Jesús no tiene querida, Jesús no tiene amantes, Jesús no tiene otras mujeres como Salomón, por ejemplo. Jesús tiene una sola esposa. Un solo cuerpo tiene Jesús, una sola esposa tiene Jesús. ¿Quién nos lee primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 13? ¿Quién la encontró? Gracias, Jesús. Ajá. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Todos hemos bebido del único Espíritu. Muy bien, muchísimas gracias, Berta. Allí queda claro entonces cómo en esa comparación tan importante y tan clara inclusive de San Pablo, nos permite ver que Jesús, que es la cabeza, no tiene muchos cuerpos, tiene un solo cuerpo. Y cada uno de nosotros viene siendo un miembro de ese cuerpo. De la misma forma que cuando Pablo mismo está refiriendo en Efesios 2, versículos del 20 al 22, a la iglesia como un templo espiritual, está diciendo que todos nosotros somos también piedras vivas de ese templo, ¿cierto? No somos muchos templos, algunos somos basílicas como yo, ¿cierto? Pero no hay muchas iglesias, muchos templos que tenga Dios. Es un solo templo, ¿cierto? Un solo templo espiritual que es la iglesia. Algunas piedras somos más grandecitas que otras, Bueno, y Efesios 5, del 31 al 32, ¿quién la tiene? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Muchísimas gracias, Mario. Allí queda claro entonces cómo todo ese discurso tan hermoso que encontramos ya en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 y que después en Mateo capítulo 19, Jesús también está refiriendo en torno a la indisolubilidad del matrimonio, a la indisolubilidad de aquello que Dios ha unido. Pablo después lo está refiriendo a Cristo con su iglesia. ¿Cuántas iglesias tiene Jesús? Una sola. ¿Con cuántas iglesias se desposó Cristo? Una sola, ¿cierto? Bueno, así también entonces podemos ver en la oración sacerdotal de Cristo
oración hermosísima que encontramos en Juan capítulo 17, versículos del 20 al 21, por lo que está pidiendo Jesús. Jesús no está pidiendo por la división, Jesús está pidiendo que todos seamos uno. ¿Quién nos hace el favor de leer? Juan 17, del 20 al 21. Y alguien nos va buscando, por favor, Juan 10, 16. Y otro más nos va buscando, por favor, Efesios 4, del 3 al 6. Alguien más nos está buscando allá, por favor, Primera de Corintios 1, del 10 al 13. Y alguien más está buscándonos Romanos 16, del 17 al 19, que es una cita que don José Luis nos permitía tener así en mente 2 semanas atrás, por la importancia pues de lo que nos está diciendo allí San Pablo. ¿Quién tiene Juan 17? No todos, nomás uno. No ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por tu palabra, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Muchas gracias, Berta. Decíamos en una catequesis anterior, el fruto de la acción del Espíritu Santo, el fruto del amor de Dios en nuestros corazones es la unidad. Por el contrario, el fruto del demonio, el fruto del protestantismo es la división. Por eso vemos una cantidad inmensa, podríamos decir ya incalculable, de, entre comillas, denominaciones cristianas, todas ellas enseñando cosas completamente diferentes, todas ellas supuestamente animadas, inspiradas, guiadas por el Espíritu Santo, pero enseñando cosas completamente diferentes. No puede haber verdad en medio de tanta división, porque no hay sino una sola verdad. Y cuando cada uno de estos grupos, cada uno de esos pastores mentirosos está enseñando cosas diferentes, no puede cada una de esas enseñanzas ser verdad. Por ejemplo, quienes afirman que solamente Dios es Dios y que por tanto el Padre es Dios y que el Espíritu Santo ni existe porque es nada más un atributo de Dios y Jesús no es Dios sino un superhombre o una persona muy especial a la que Dios adoptó como hijo. ¿Podrá ser eso una verdad? No, ¿cierto que no? ¿O sí? Porque dudaron. No me espante. Cuando dicen algunos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son apenas modos de ser de Dios, pero que en realidad Dios es uno solo, que a veces actúa como Padre, a veces actúa como Hijo y a veces actúa como Espíritu Santo. ¿Podrá ser verdad eso? ¿Cierto que no? Cuando dicen algunos que el Padre en realidad es el mismo Jesús, pero que cuando Jesús descendió desde los cielos a la tierra, su espíritu quedó en el cielo y lo que andaba aquí en la tierra era nada más la corporalidad de Jesús, ¿eso podrá ser una verdad? No, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo, que es el espíritu de la verdad plena, solo puede guiar a la iglesia hacia una única verdad, ¿cierto? Las demás son mentiras, engaños, falsedades, así como decíamos al inicio, estrategias del demonio, que en el jardín del Edén tentó a la mujer con la mentira y sigue haciéndolo en cada una de estas, entre comillas, denominaciones cristianas, que no vienen siendo sino grupos de anticristos en los que aparentemente se enseña a Cristo, pero que ya en realidad le han dado la espalda al Señor. Juan 10, 16, ¿quién la tenía? El que la tenga la lee, por favor. Sigue Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas debo conducir. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, bajo un solo pastor. En este momento, ¿cuántos pastores hay?
y autonombrados. Aquí nada más tenemos unos cuantos que ya les queremos cortar la cabeza, ¿cierto? Pero Jesús lo que está diciendo es que las ovejas de Él ya están en su rebaño. Y a esas ovejas en ese rebaño es a las que Jesús mismo les escogió un pastor según su propio corazón, como diría el profeta Ezequiel. Y esa confianza y esa tarea y esa misión que recibe Pedro solamente es para las ovejas que hacen parte del rebaño, del redil de Jesús. Y Jesús no quiere que sus ovejas se vayan para los rebaños de otros pastores, ¿cierto que no? Jesús lo que quiere, al contrario, es que todas esas ovejas que están en otros rebaños vengan a su rebaño y al final sea un solo rebaño bajo un solo pastor. Muy bien. Efesios 4 del 3 al 6. ¿Quién la tiene? Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, pues uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre de todos que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Gracias, Roberto. Allí queda claro una vez más la unidad, ¿cierto? Eso queda totalmente claro. Pero queda claro también la respuesta a una de las falsas, valga la repugnancia, una de las falsas mentiras de los protestantes, y es cuando dicen que la iglesia no es visible, que la iglesia es espiritual. Entonces, la iglesia no puede ser la iglesia de Jesús, no puede ser la iglesia católica, porque la iglesia no es visible. Pablo allí está diciendo que la iglesia sí es visible, porque compara a la iglesia con el cuerpo, y el cuerpo es visible. ¿Qué no es visible? Lo que dice a continuación allí Pablo: un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿cierto? El cuerpo sí es visible, la iglesia por tanto es visible, porque Pablo está diciendo que esa iglesia es el cuerpo. ¿Qué no es visible? El espíritu, ¿cierto? Entonces es una de las mentiras que los protestantes suelen utilizar para incluirse ellos como creyentes en Jesús dentro de la iglesia de Jesús, pero es un engaño, es un sofisma de distracción. Primera a los Corintios capítulo 1 versículos del 10 al 13. Les ruego, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Loewe han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que no dice, uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Muchísimas gracias. Prácticamente está como Pablo escribiéndole a todas estas sectas de ahorita, ¿no? Está dividido Cristo, que se acabe toda esta división, pónganse de acuerdo, ¿cierto? No enseñen cada uno lo que le dé la gana, no enseñen cada uno lo que le conviene. Es una sola verdad, y esa sola verdad es la que la iglesia católica, la única iglesia de Jesús, puede comunicar. Romanos 16, del 17 al 19, que es una advertencia muy fuerte de San Pablo para todos nosotros.
Gracias, Tomasito. ¿A quién sirven los protestantes? ¿A Cristo? No, a ellos mismos. Pero es que somos cristianos. Aquí dice Iglesia Cristiana Pentecostal unida de tal país. Aquí dice Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Tienen a Cristo? ¿Le sirven a Cristo? ¿Enseñan a Cristo? No, no tienen a Cristo. Le han dado la espalda a Cristo. Por eso la semana antepasada y mañana lo van a escuchar ustedes nuevamente en el programa de la radio, San Juan está llamándolos no cristianos. No los llama cristianos evangélicos, cristianos adventistas, cristianos testigos de Jehová. ¿Cómo los llama? Anticristos. Es decir, opuestos a Cristo, contrarios a Cristo, enemigos de Cristo. Y ellos se creen cristianos y se creen salvados. Ay, Dios mío, ¿dónde irán a parar estos pobres? Bueno, la iglesia es una. La iglesia es también santa. Y muchos niegan que la iglesia es santa. Hay curas pedófilos, hay obispos que están siguiendo el deseo de llenarse sus bolsas de dinero. Hay infidelidad en los que son ministros fieles del Señor. En la historia de la iglesia hemos tenido papas que no son santos, han hecho cantidad de atrocidades. Hay momentos históricos de la iglesia como la Inquisición, como las cruzadas, etcétera, que han llenado de mala reputación la iglesia. ¿Cómo se atreven a decir ustedes que la iglesia es santa? Muchos no lo creen, pero la iglesia de Jesús sí es santa. Y no lo dice el Papa, no lo decimos los sacerdotes, no lo dicen ustedes que están aquí con nosotros hoy, lo dice la Biblia. Efesios 5, del 25 al 30, alguien que nos ayude a buscarlo allí, por favor. Efesios 5, del 25 al 30. Apocalipsis 19, del 7 al 8. Al 30. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Maridos, Sí. maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Gracias, Lupe. Allí queda claro entonces por qué la iglesia es santa. Porque ¿quién la purificó? Cristo. Y Cristo se la presentó a sí mismo como santa e inmaculada. Imagínense cómo se revuelcan los pastores protestantes cuando escuchan eso de la iglesia. La iglesia es santa. Jesús se la presentó a sí mismo santa e inmaculada. Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 11 es el pasaje conocido de Pentecostés, donde queda claro que también la iglesia es santa porque está animada por el Espíritu Santo. Por eso no lo vamos a leer, porque ya lo conocemos. Apocalipsis 19, del 7 al 8. ¿Quién lo tiene? Sí. Regocijémonos, démosle honor y gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Su esposa encaramado, la ha vestido de lino fino, de blanco, de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Muchísimas gracias, María. ¿Qué santifica entonces a la iglesia de Jesús? Las acciones de los santos. Por eso cada buena obra que nosotros hacemos, cada obra de caridad, cada acción buena que nosotros hacemos en favor de los demás y en favor de nosotros mismos, embellece,
deja cada vez más blanca esa vestidura de la iglesia, que son las buenas acciones de los santos. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿Quién la tiene? ¿Quién dice? Al contrario, que vuestra conducta sea santa en todo momento, como santo es el que os ha llamado, pues así está escrito: seréis santos, porque santo soy yo. Gracias, Roberto. Queda claro entonces también cómo la iglesia es santa por la vocación a la santidad que tenemos todos nosotros. Levanten la mano los santos. ¿No vinieron? ¿Qué les parece si le digo que todos nosotros ya somos santos en un sentido? Entonces levanten la mano. Porque ¿qué significa santo? Consagrados. Si ustedes ya son consagrados, ¿desde cuándo? Desde el bautismo. Ya somos consagrados. ¿Consagrados qué significa? Apartados para ser santos, apartados para ser del Señor. Ya somos consagrados, ya somos santos. Otra cosa es que no se nos nota, pero ya somos santos, ¿cierto? Muy bien. Así también entonces la iglesia es católica, y por razón del tiempo no vamos a entrar en estas citas bíblicas, pero queda para los hermanos que todavía no creen que la iglesia católica es la iglesia de Jesús. Tenemos que recordarles que la iglesia nuestra no se llama católica, es católica, así como es una y es santa y es también apostólica. Nuestra iglesia es católica. ¿Jesús es católico o no? ¿Cierto? ¿Dios es católico o no? Claro que sí. Entonces su iglesia, la iglesia de Dios, la casa del Dios vivo, es también católica. No está limitada a un grupito, a los 144,000 que dicen los testigos de Jehová, y ya van más de 144,000 y te invitan a ti para que te metas a su iglesia y hasta le quitas el puesto a uno, ¿cierto? Entonces la iglesia no está limitada a un grupito, es una iglesia universal, y ahí están los textos bíblicos que ustedes pueden utilizar para que se lo enseñen a quienes todavía no lo tienen claro. Y la iglesia es apostólica, y también allí entonces está claro cómo Jesús al inicio de su misión decidió llamar a los que quiso, y con ellos fundó su propia iglesia. Si Jesús no hubiera querido fundar una iglesia, ¿para qué hubiera llamado a 12? Les hubiera dado una Biblia simplemente y los hubiera mandado a predicar, como ahorita hacen todos estos sinvergüenzas pastores protestantes que se autoproclaman a sí mismos pastores del Señor. En los primeros siglos de la iglesia ya se proclamaba lo que ustedes ven ahí al final de esta página: cristiano es mi nombre, católico es mi apellido, ¿cierto? Entonces vamos a dedicar solamente 2 minutitos, me permiten por favor, para referirme a esta pregunta que está allí acerca de la iglesia. ¿Será importante la iglesia o no? Para los que dicen que la iglesia no es importante, que vale si estás en una u otra, mientras creas en Cristo y mientras tengas tu Biblia y mientras la mantengas bajo tu brazo, ya la hiciste, ya la libraste. ¿Será importante la iglesia o no? Sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Mateo 16:18 nos dice que esa iglesia nunca va a ser destruida, que nosotros vamos a estar con Cristo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 20:28. Que en esa iglesia nosotros todos estamos unidos ¿a quién? A Dios. Que esa iglesia es el cuerpo de Cristo, plenitud de el que lo llena todo en todos. Que esa iglesia es el único rebaño de Cristo, y que tiene ese rebaño de Cristo a Cristo mismo como su pastor, ¿cierto? Nos dice Efesios 2:14-16 que esa iglesia es un solo cuerpo, que en esa iglesia todos somos ciudadanos, ahí no hay mojados, ahí todos somos ciudadanos, ¿cierto? Esa iglesia es la expresión de la multiforme sabiduría de Dios,
manifestada precisamente allí, en la iglesia. En esa iglesia y en Jesús, la iglesia como el cuerpo, Cristo como la cabeza, es donde se le da gloria a Dios, no solamente en Cristo. Nos dice Efesios 4, que ya lo leíamos ahorita, del 1 al 6, que solo en la iglesia se puede mantener la unidad, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo bautismo, una sola fe, puros unos pues que aparecen ahí, ¿cierto? Nos dice también San Pablo ahí mismo que quien edifica esa iglesia es Cristo mismo, ¿cierto? La iglesia es esposa de Cristo, ya nos lo leía una esposa por aquí. Él la ama, la alimenta y la cuida. Miren cómo la alimenta. Miren pues. Nos dice también los pasajes que tenemos aquí de 1 de Corintios 15, Hechos 9, al que referíamos hace un rato, Gálatas 1:13, que la iglesia es la única iglesia de Dios. Él solo tiene una iglesia. También ya leíamos 1 de Corintios 12:12, que no es que somos muchas iglesias, sino una sola iglesia. Y hay un pasaje que no está allí, pero quiero que ustedes por favor lo anoten si tienen la oportunidad. Y es una estrategia también falsa de los protestantes cuando buscan el Apocalipsis capítulo 1 que se está escribiendo a 7 iglesias. Y dicen ellos entonces que Jesús no tiene una sola iglesia, porque Juan, cuando escribe el Apocalipsis, le escribe a 7 iglesias. El capítulo 2 comienza diciendo cuáles son: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, la que está allí cerquita, que es Filadelfia, que tenemos varios Filadelfos aquí, la Odisea. Y dicen ellos que son las iglesias de Dios, y por tanto no es una sola. Pero lo que no quieren ellos aceptar es que no se refiere a diferentes iglesias, sino a una sola iglesia en diferentes lugares. Así como ahorita estamos en ¿dónde? En Lenore City, y aquí hay una iglesia que es católica, que se diferencia de la de Knoxville, no, y se diferencia de la de Roma, no, y de la China, no, así sea made in China, ¿cierto? Bueno, ¿cuál? Apocalipsis capítulo 2 en adelante. Apocalipsis capítulo 2 y 3, que le está escribiendo allí Juan a esas iglesias. Bueno, primera de Timoteo 3, 14 a 16, la iglesia es casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Colosenses 1, 18, no nos habíamos referido a ese pasaje, que ya está también profetizado en Isaías 61, del 1 al 11, Cristo es la cabeza. Pero esa cabeza no está sola, esa cabeza tiene un cuerpo, ¿cierto? Y ya para que ustedes lo estudien allá en casa detenidamente, por favor, lo que decíamos ahorita a través de la imposición de las manos, la sucesión apostólica es la fuerza, el poder, la autoridad del Espíritu Santo que se comunica de unos a otros en la iglesia, pero no al que le dé la gana, no al que se autoproclame, sino al que Dios llame para que sea su sacerdote, su obispo o su diácono, ¿cierto? Y por eso en la iglesia de Jesús no solamente hay pastores o apóstoles o evangelistas, así como el amigo del que hablábamos ahorita. En la iglesia de Jesús hay una jerarquía. En esa jerarquía compartimos todos nosotros el ministerio sacerdotal del único sacerdote que es Cristo. Los diáconos, el primer nivel; los presbíteros, el segundo nivel; los obispos, el tercer nivel, ¿sí? De esa jerarquía. Y al final, una serie de pasajes que quería también leerlos, pero el tiempo no nos lo permite, en el que diferentes autores de las Sagradas Escrituras, como Pablo y Juan, nos están advirtiendo que tengamos mucho cuidado con esos fundadores de sus propias iglesias y con esos pastores falsos, vestidos de ovejas y vestidos también de pastores, pero que en realidad son lobos que vienen a destruir las ovejas de Cristo, que somos todos nosotros. Rápidamente, si tienen alguna pregunta, por aquí tenía una pregunta.
Sí, conviene aclarar primero que la comunión no se da recibiendo vino, sino recibiendo la sangre de Cristo, ¿cierto? De la misma forma que la comunión no se da recibiendo pan o una hostia, sino el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero ahorita decíamos sobre la pregunta de Lupe que bien puede ser que uno reciba la Sagrada Comunión bajo las dos especies, bajo la especie del pan, que no es pan, o bajo la especie del vino, que no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo, y en ambas Cristo está de forma plena, ¿sí? Entonces, hay personas que por razones médicas o por razones que ahorita lo explicaban también aquí, no pueden recibir la sangre de Cristo porque en la apariencia del vino todavía el sabor es del vino, por ejemplo, y eso puede traer algunas complicaciones para ellos, pero basta con que reciban la Sagrada Comunión bajo la especie del pan, ¿sí? Que reciban solamente el cuerpo de Cristo o que reciban también solamente la sangre de Cristo. No necesitan recibir ambas especies en la Eucaristía para recibir totalmente a Cristo, ¿sí? Tengo una sugerencia, pero no sé si qué se necesita hacer. ¿No estará bien, padre, que nosotros como ministros extraordinarios, en vez de decir, no se puede decir, por ejemplo, si yo voy a repartir el cuerpo de Cristo, decir el cuerpo y la sangre de Cristo, y si es la sangre de Cristo, decir el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, como para empezar a también la gente que se... ¿Sí me entienden? Sí, o sea, sí. como que escuchen que están las dos cosas, porque como usted nos explica, sí están, pero mucha gente todavía no sabe. No alcanzó la sangre y dicen, ay, no, ¿sí me entiende? Sí. A lo mejor En realidad no sería necesario y podría ser antes más confuso para muchas personas y sería también antilitúrgico porque en la celebración misma de la Cena del Señor, así como la evidenciamos en los evangelios sinópticos, vemos que Jesús distribuyó la Sagrada Comunión bajo las dos especies y se refirió al pan eucaristizado como su cuerpo y al vino eucaristizado como su sangre. Entonces sería antilitúrgico, antibíblico, también podríamos decir, y sería confuso para las personas. Lo que sí es una responsabilidad que recae sobre nosotros como sacerdotes y sobre los obispos es la catequesis, la necesidad, la obligación de catequizar para que esa duda no siga como generando confusión en las personas, ¿sí? Y conviene que cuando frente a preguntas tan importantes como las que tú hiciste, estemos siempre recordándole a las personas que lo que se recibe en la Santa Misa no es pan ni vino o una hostia y vino, sino el cuerpo y la sangre de Jesús. Y que de los que están aquí que me escuchan y que a través del video también lo van a escuchar, distribuimos la Sagrada Comunión de la Santa Misa, la llamemos siempre de la manera correcta, que no nos refiramos a la Sagrada Comunión como el pan o como el vino, sino como el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Por aquí tenían también otra pregunta, ermitaño. Y luego la señora Carmen. Ya nos vamos a ir. Yo por experiencia, yo fui al pueblo desde los 12 años, empecé a tomar. Acólito. Ya es que. Y pues yo por mi fe, yo dejé el vicio y nunca tuve miedo de venir a recibir la porque yo tenía fe que se trataba de nosotros. Entonces, si sé que soy alérgico, yo no puedo tener miedo de recibir algo que es para la vida, personal, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo quiero que depende de mi fe. Es verdad, ermitaño, y tristemente pensemos en la iglesia 100 años atrás, cómo recibía la Sagrada Comunión la gente, exactamente de la misma manera. Hace 100 años no había gente que era alérgica ¿cómo es que se llama? Al gluten, seguramente sí, pero no estaban así como tan manipulados exactamente, no estaban así tan manipulados y tenían una fe más grande en torno a lo que recibían, ¿cierto? Ahorita en estos tiempos, como hay tantas opciones en el mercado, ya eso se extendió hasta la Sagrada Comunión
y hay gente que está prevenida y manipulada por toda la propaganda mediática que los lleva inclusive a dudar de aquello que están recibiendo en la Sagrada Comunión. Pero lo hablábamos una vez allá en la oficina, Lupe, ¿te acuerdas? ¿Cómo hace 100 años la gente recibía la Sagrada Comunión? No había hostias que no tuvieran gluten, todos recibíamos exactamente la misma Sagrada Comunión. Entonces sí, es verdad, como dices tú, es la fe la que nos permite superar todas esas barreras y todas esas ideas a veces hasta injustificadas, ¿cierto? La señora Carmen. Y ya para terminar entonces. Y mi pregunta es, ¿por qué hubo el cambio de que en vez de dar la hostia como en el tiempo en que la daban, se ponía la patena? Una patena. Sí, ¿por qué hicieron ese cambio de que muchas personas lo reciben en la mano, cuando la mano puede estar nulosa, sucia, necesitaron a lavártela, tuvieron las raíces? Sí. ¿Por qué ese cambio? Sí, una muy buena pregunta también, pero una vez más mi invitación a no llamar la Sagrada Comunión como hostia solamente o como vino, sino como el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es que el Concilio Vaticano II abrió una participación muy positiva a los laicos, ¿cierto? Y como parte de esa participación, uno de los ministerios que se abrieron para los laicos era el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión. Y entonces, como una manera de hacer más práctico la distribución de la Sagrada Comunión, de tal forma que la Santa Misa no durara mucho como duraba antes, pero para lo cual la gente no tenía así muchas dificultades. Ahorita, en estos tiempos en los que hay más prisas, la gente como que está más limitada en el tiempo, como que había más quejas en ese sentido, y entonces la Iglesia pastoralmente tratando de encontrar una forma en la que se distribuyera la Sagrada Comunión a todos sin perder el respeto y la dignidad pues de lo que se está recibiendo, pero facilitando la agilidad de este momento en la Santa Misa, que es la distribución de la Sagrada Comunión, permitió que los laicos preparados, catequizados, bien formados, distribuyeran también la Sagrada Comunión, ¿cierto? Y ya no se pone una patenita al lado de cada persona que está distribuyendo la Sagrada Comunión por razones de logística, porque sería muy complicado tener, por decir algo, aquí en Santo Tomás tenemos 12, ¿no? 12 personas distribuyendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Necesitaríamos, además de los monaguillos que ya tenemos, 12 más, cada uno con su patena para el momento de la comunión, ¿cierto? Entonces es por esa razón que no se continuó utilizando estas patenitas, pero en la formación que se le da a los ministros tratamos siempre de asegurarnos de que hasta las partículas más pequeñas del cuerpo y de la sangre de Cristo sean protegidos. Y si por alguna razón cae el Santísimo Sacramento al piso, bien sea porque la hostia consagrada cayó al piso o porque se derramó la preciosa sangre, no nos quedamos así solamente como que recogemos el cuerpo de Cristo si podemos y continuamos con la distribución de la Sagrada Comunión, sino que nos aseguramos de que ese lugar donde cayó el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo esté protegido en primer lugar, y que después hasta la más mínima partícula del cuerpo de Cristo o la más minúscula gotita de la sangre de Cristo se recoja y que se le dé el trato digno y sagrado que merece, ¿sí? Entonces es una razón pastoral, para ya sintetizar la respuesta, pero que en medio de esa iniciativa pastoral, la Iglesia sigue recomendando y sigue mandando inclusive a que conservemos nosotros pues de la manera más digna y más sagrada posible la distribución de la Sagrada Comunión. Hay una iniciativa que tenemos ahorita varios sacerdotes de la diócesis, y eso también está pasando en algunas otras diócesis de Estados Unidos, que estamos nosotros como sacerdotes sugiriendo a los obispos que promulguen más adelante un documento oficial en el que
no supriman la recepción de la Sagrada Comunión, sobre todo pues el cuerpo de Cristo en la mano, pero que sugieran o recomienden como la forma más ideal el recibirla en la boca, ¿sí? Como una manera de evitar lo que tú dices y también una manera de evitar lo que tristemente pasa en varias parroquias, sobre lo cual tenemos que estar muy atentos, y es que personas pueden recibir el cuerpo de Cristo y hacen como que lo consumen, pero se van con él y lo terminan vendiendo, como decía Vidalia, a las sectas satánicas para sus cultos pues en adoración a Satanás, donde se hace sacrilegio en contra de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿sí? Bueno, vamos entonces a ponernos de pie para terminar con la oración. La invitación es a que esta hojita no la dejen pues ahí debajo del asiento del carro, ¿cierto? Que no la usen para limpiar las porquerías del perro o del gato, sino que la distribuyan tanto a familiares como a amigos, a conocidos, que en los restaurantes, inclusive si ustedes van, pidan permiso para dejar algunas copias allí, y que comiencen también las personas que se han ido de la iglesia o que no están todavía en ella a encontrar los fundamentos de nuestra fe en la Santa Biblia, para que se den cuenta cómo Jesús fundó solamente una sola iglesia, y esa es esta en la que nosotros estamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias una vez más porque nos has permitido adentrarnos en tu santa palabra para reconocer tu gran amor, el cómo has querido hacernos tus hijos, seguidores de tu Hijo Jesús, en esta, que es la única iglesia que es divina y que es también humana. Ayúdanos, Señor, a seguir enamorándonos cada vez más de nuestra iglesia, de nuestra fe, de la enseñanza de los apóstoles en esta santa iglesia. Permite que sigamos adorando la presencia viva y real de tu Hijo en la Eucaristía. Permite, Señor, que sigamos nosotros interesados y también comprometidos en ser evangelizadores de esta única fe que nos has enseñado, para que al final, como es el deseo de tu Hijo Jesús, haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Permítenos, Señor, que tengamos un buen descanso y que en el desarrollo de esta semana que nos regalas estemos siempre asistidos por tu amor, para que no caigamos en pecado mortal y que demos testimonio siempre de nuestra vida cristiana. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz noche y muchísimas gracias de nuevo por su atención y por su generosidad en acompañarnos en esta catequesis tan importante. Gracias a usted por su tiempo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias.